Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a @Meridiano CNI, su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Buenas tardes, don Willy. Otniel y un servidor, y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Ayer, como todos ustedes saben, se aprobó la ley de partidos a eso de las 7 de la noche en la Cámara de Diputados. Ahora pasa al Senado para su ratificación y luego su promulgación. A final de cuentas, tanto legisladores del Partido Revolucionario Moderno como del Partido Reformista Social Cristiano se adhirieron a la posición del gobierno. El tipo de elección de los candidatos de los partidos de oposición, según esa ley, sería el siguiente, la forma de seleccionarlo. Recuerden primero que la posición oficialista que se adhería a los miembros del danilismo era un tipo de primarias abiertas donde las bases democráticas se solidificaran. Esa era la excusa que se tenía. Pues bien, eso no fue lo que se aprobó en esa ley. Esa modalidad está en el artículo 46, en el párrafo 3 de la ley de partidos. Y yo se la voy a leer, lo que se aprobó. El organismo competente en cada partido, agrupación y movimiento político de conformidad con la presente ley para decidir el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos y candidatas son los siguientes: Comité Central, Comisión Ejecutiva, Comité Nacional o equivalente a uno de estos. De igual manera, tiene facultad para decidir la modalidad y método a utilizar. Eso fue lo que se aprobó. Y el presidente de la comisión que estudió esta pieza, el diputado Demóstenes Martínez, hace una reflexión sobre este caso que para mí no tiene desperdicio. Dice: la historia la estamos construyendo en el día de hoy. ¿Cómo es posible que nosotros pasemos de proponer primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral con el argumento de que eran más abiertas y participativas, a que sean las cúpulas de los partidos las que decidan? Dos extremos completamente radicales y opuestos. Tremenda contradicción. A todo esto, el diputado Pacheco, que fue entrevistado por nosotros y que indicaba que él se mantenía firme en el tipo de primarias, la primaria cerrada, como forma de que los miembros de los partidos políticos sean los que determinaran a quién quieren como candidatos. Y miren que utilizo el plural porque no es el candidato presidencial, es lo que le dé la gana. Lo que determinen los miembros de una organización, no lo que determine una cúpula de una organización. Entonces, ayer el diputado Pacheco, con pocos argumentos, pero para justificar ese cambio brusco de posiciones, dice: yo fui víctima de las más infames calumnias, pero también yo quiero perdonar, aunque algunos no lo merezcan. Ese grupo difama, refiriéndose, me imagino, al grupo que representa Demóstenes, el grupo de Leonel Fernández, porque no quiere la ley. Y por eso recurren a la difamación. Esos personajes lo único que buscan es que hoy el Congreso no apruebe la ley. Hoy mi partido, que ayer fue acusado, nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí atizando la división, no estamos aquí atizando la división de otro partido, porque ya ellos lo están haciendo. Nosotros estamos monolíticamente unidos. Nosotros en el día de hoy no vamos a entorpecer esta importante ley. ¿Quién fue que dijo eso? Pacheco, el problema no es que se apruebe o no apruebe una ley. El problema es que esa ley solamente favorece a la continuidad
de el régimen en que estamos sometidos. El problema es que esa ley da traste con incisos constitucionales, con promesas ante Dios, ante la Biblia, ante el país, ante los miembros seguidores del presidente de la República. ¿Quién fue que dijo aquí que él no necesitaba más de 2 periodos, que lo que él no hiciera en 2 periodos no lo iba a hacer? Que él le dieran ese chance para él poderse ir tranquilo, concluir sus obras y demás. ¿Quién lo dijo, Pacheco? Entonces, la posición del grupo que encabeza el presidente Leonel Fernández de que ustedes cruzaron la línea de Pizarro por conveniencias personales y partidarias es correcta. Ustedes no pueden certificarle al país que ustedes iban a adoptar una posición tal, porque eso era la democracia y porque eso fortalecía a los partidos, y de la noche a la mañana, en un fin de semana, ustedes cambian de posición drásticamente. ¿Producto de qué? De que hay diputados que le dieron unos cuartos, sí. Que hay diputados que siguieron las orientaciones de un dirigente que les dice, bueno, la conveniencia de nosotros es que crear fricciones, todavía agudizarlas al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué obtusos son? Ese paso que dio el PRM y el Partido Reformista le abre las puertas a una repostulación del presidente de la República. Con lo cual, ustedes están diciendo que ustedes no tienen ningún tipo de capacidad para contrarrestar las fuerzas del Partido de la Liberación Dominicana, que lo pretenden dividir. Al dar ese paso, ustedes se desplazan de cualquier tipo de oposición que ustedes pueden hacer en el futuro, les resta credibilidad. ¿Con cuáles razones ustedes pueden ya desde hoy decirle al presidente de la República que no busque una repostulación, si ustedes lo están avalando con posiciones estratégicas que van a dar como resultado que este señor pretenda continuar dirigiendo los destinos del país? Pero todavía mucho peor, en esa comisión el diputado Pacheco planteó la posibilidad de una reforma constitucional buscando como razones la unificación de las elecciones. Diputado Pacheco, cámbiese de partido y coja desde hoy la bandera del dalilismo. Es lo que usted tiene que hacer. Porque plantear una modificación constitucional con un grupo de marrulleros en el Congreso y en el Poder Ejecutivo que buscan a todas luces la reelección del presidente de la República es abrirle el grifo al desierto, llénalo de agua. Entonces, todo el mundo sabe que si se le ocurre a los legisladores abrir la posibilidad de modificación constitucional, ahí van a estar los buitres del gobierno tratando de influir sustancialmente en las situaciones del Congreso. Tú te refieres a Alfredo Pacheco, y yo recuerdo que en el proceso, cuando el gobierno del presidente Danilo Medina quería imponer lo que finalmente logró con el acuerdo de legisladores sin escrúpulos, legisladores que vendieron su conciencia, vendieron la voz que el pueblo le dio en la Cámara de Diputados, yo recuerdo que Pacheco habría esbozado en varias ocasiones a lo interno del Congreso que si el sector del presidente Danilo Medina quería imponer el tema de las primarias abiertas, que quemaran el Congreso. Un hombre radical, de armas a tomar, vamos a acabar con esto, porque no se puede permitir que se juegue con la Constitución Dominicana, que se juegue con las leyes. Es ese mismo Pacheco el cual de una manera poco elegante, y que uno ahora puede pensar lo que quiera,
porque evidentemente una persona que estaba metido en el caso de corrupción más sonado y que de buenas a primeras, en las delaciones que vienen desde Brasil, hablan de Andrés Bautista y Alfredo Pacheco juntos, pero sacan a Alfredo Pacheco de las delaciones y dejan a Andrés Bautista como para hundirlo, como si hubiese alguien que en la selección múltiple tuviese interés en eso, pero también como si el diputado Pacheco hubiera logrado defender a alguien, hubiera logrado poner algún interés de alguien en alto y el premio era sacarlo de ese expediente. Por eso es que ahora, incluso, para que ustedes entiendan todo este proceso, los imputados en el caso de Odebrecht están pidiendo cuáles fueron las motivaciones que tuvo el señor Jean Alain Rodríguez para sacarlo del expediente y no aparece ninguna motivación. Porque evidentemente las negociaciones, las tratas de aposento, fueron las que se impusieron en el tema de la ley de partidos y en todo en la República Dominicana. Bien, ese tema lo vamos a tratar abundando un poquito más tarde. Pero yo quiero quedarme en esto de las primarias y la testarudez de una parte del Congreso, y ya no se puede decir del danielismo, sino de un bloque gobiernista que conforma el danielismo, Luis Abinader y su PRM y el Partido Reformista. Hay unas declaraciones que yo las ligo con toda esta búsqueda desenfrenada del continuismo que la da el ministro de Interior, Monchi Fadul. Él dice que en algún momento la sociedad debe modificar la Constitución y habilitar a Danilo Medina, porque el artículo transitorio para presentarse a las elecciones del 2020 solo le toca a él. Monchi, ¿quién fue que propuso eso? Fue Danilo Medina, como forma de convencer a la otra parte del PLD y como forma de tranquilizar a los mismos dirigentes que aspiran legítimamente a optar por una candidatura presidencial dentro de su grupo. Fue él que se dirigió en el PLD y después se dirigió al país diciendo que le den esa oportunidad, que jura ante Dios, ante la Biblia, ante los dirigentes de su partido y ante la sociedad que a él no le interesa más gobernar, que él está ya, que después de esos 4 años, violando la Constitución en el 2016, en el 2015, después de esos 4 años ya él se iba para su casa y que él lo que más aspiraba era que la gente le dijera, Danilo, qué bien lo hiciste. Y ya con eso él tenía. Entonces, fíjense cómo a ustedes le bombardean con mentiras diariamente. Y le dicen una mentira hoy y a los 3 meses le dicen que no, que ellos no dijeron eso. Y si no dicen que no dijeron eso, se olvidan de que lo dijeron adrede para plantearle una situación penosa de continuismo. Es una situación que usted no sabe si ya está metido en la dictadura o si se pretende en el 2020 ya definitivamente declarar a Danilo como una especie del comité central del Partido Comunista Chino que diga, bueno, ya Deng Xiaoping se quedó ahí. ¿Cómo se llama el de ahora? Xi Jinping. Xi Jinping. O Mao Zedong, ya. Este hombre está en la cima y se va a quedar en la cima por los siglos de los siglos. Y aquí no van a haber elecciones porque este hombre de Arroyo Cano, tan dotado, tan ilustre, ya es presidente. ¿Y para qué queremos otro presidente? Porque él es el que más sabe de economía, el que más sabe de historia, el que más sabe de administración pública. Y después aquí no hay otro elemento que sepa más que el señor Medina, y es el único, a pesar de que llegó gateando en el 2012 a las elecciones y llegó cuestionado en el 16, continuó, es el único que las masas favorecen, que la sociedad favorece, y es el único que tiene salida a los grandes problemas del país. Eso es lo que se dice. Lo que no se dice es que este gobierno, desde el 2012, ha sido un gobierno que se ha manejado exclusivamente con préstamos internacionales,
que el crecimiento promedio del 12 hasta acá supuestamente es de 6,5%, pero que los préstamos internacionales han crecido 13,5%. Es decir, si usted hace una relación directamente proporcional, se han cogido 7% más recursos que lo que ha crecido la economía. Si fuera directamente proporcional, olvidándonos del empuje de la economía dominicana, entonces la economía debería crecer en promedio 13,5%. ¿Dónde está ese 7,5% o ese 7% de los préstamos que han entrado a República Dominicana en ese proceso? ¿Lo utilizaron mal? ¿Se lo cogieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Hoy sale con esas aseveraciones dos economistas, uno que es el director de economía de la UAS, Antonio Siriaco, y otro que es Ernesto Selman, que es hijo de Eduardo Selman, que es el ministro de Cultura hoy y el secretario de organización señalado por el comité político ayer, el lunes. Esos dos reconocidos economistas dicen que todo es un espejismo, que esto es parte de ¿qué? Que esto es parte de préstamos internacionales y que es inviable ese camino. Siriaco, el de la UA, dice que hasta el momento se han cogido un 53% del Producto Interno Bruto en préstamos internacionales y que ya eso es inviable y que la tendencia es terrible. Entonces, ¿para qué es que usted quiere continuar en el poder, señor Medina? ¿Para manejar el país como si fuera un negocio que usted sabe que en 6 meses va a estar en bancarrota? Pasando al tema Odebrecht, los imputados, yo creo, están perdiendo una oportunidad de oro. Utilizar lo magno de los tribunales, de la Suprema Corte de Justicia, para hablar todo lo que saben. Hay mucha gente que no está metida en eso. Y hay otra gente que sí deberían estar ahí y están cogiendo fresco en su oficina porque son los principales ministros, de los principales ministros y directores y manejadores de recursos de este gobierno. Entonces, para mí el juicio de Odebrecht no va a tener ningún tipo de credibilidad, aunque la gente quiera que le meta 100 años a toda esa gente, porque aquí está el morbo también. Pero usted no puede tratar de seleccionar un grupito de gente de partidos de oposición, del PLD, pero que no son de sus facciones, y dejar a su gente glorificada. Si usted me dijera que ahí estuviera Gonzalo Castillo y Bichara, el de la CDE, metido en ese berenjenal, yo le diría, bueno, tiene niveles de credibilidad. Si usted me dijera que por lo menos se investigó al presidente de la República sus relaciones en Brasil, sus relaciones con Odebrecht y su participación en Punta Catalina, yo le dijera, tiene credibilidad. Pero esto es más bien un circo para darle latigazos a 2 o 3 y que después el gobierno intente vender, porque eso yo no sé cómo lo van a hacer, que actuó con transparencia en ese juicio. Eso ha llegado a un punto tal que parece que algunos imputados, que lamentablemente producto de la presión que están viviendo, actúan quizás de forma tonta, de forma no tan brillante, porque de hecho la sala de la Suprema Corte de Justicia no es el escenario para conocer este caso. Los imputados yo no sé a qué están jugando, particularmente el senador Tommy Galán, que es el más afectado porque si sale condenado de ahí va preso. Si él renuncia como senador de la República, tiene la oportunidad de ir a 3, 4, 5, 6 instancias. Llegar a una instancia, por ejemplo, como la del juez José Alejandro Vargas, que no es Dios bajado del cielo, pero no recibe presión de nadie, puede tener esa oportunidad. Bueno, eso es que tú sepas. Bueno, pero en este caso, ir a la Suprema Corte de Justicia con un juez que yo no puedo decir que es corrupto ni nada de eso, el juez Francisco Ortega, pero el Ministerio Público tenía vivo interés en imponer ese juez en ese caso.
y no aceptó que ninguno de los jueces de la Suprema, incluso recusándosele a este juez, incluso negando, porque él fue el que conoció la primera parte del proceso y podría tener contaminación, y eso es lo que la ley y los principios éticos judiciales dicen, se le impuso a este señor, se le impuso a este juez. Entonces, esta pantomima de casos donde han sacado a un grupo, como Temístocles Montaz, que admitió en la cárcel que recibió dinero de Odebrecht, pero no que lo recibió, no se sabe dónde fueron esos cuartos. Y él anda haciendo campaña, ahora dice que el 19 del próximo mes va a anunciar su candidatura a la presidencia, porque esto es un circo, un teatro. Todavía no ha explicado bien cuáles fueron las motivaciones por las que lo sacaron del expediente cuando él mismo admitió su culpabilidad y ya le está diciendo que va a aspirar a la presidencia, como si viviéramos en una locura. Entonces, esto tiene que llegar a su fin. La forma en que se está manejando el Estado y los poderes, el poder judicial, el poder legislativo, que es al antojo de lo que diga una persona, eso tiene que acabar. Porque entonces, ¿en qué es que nos estamos convirtiendo? Estamos hablando de Nicaragua, de que Ortega maneja Nicaragua a su manera y que es una selva y que es una finca de su propiedad. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Es esto un país libre donde los ciudadanos pueden decir algo? Nosotros mismos, todos los días decimos las cosas como las pensamos, pero eso nos cuesta que nos ataquen económicamente hasta que nos ataquen Olvídate físicamente. de eso, que ellos van a seguir en eso. Vamos al cambio. Tenemos una entrevista interesante. Usted no se mueve.